Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy tengo el agrado de traerles una entrevista que considero será muy interesante para todos ustedes y que realmente amerita su difusión. Nancy Giampaolo es periodista, crítica cultural, profesora universitaria y guionista de cine y televisión. Publica en algunos de los principales medios de Argentina como Clarín y Perfil, y también en medios alternativos como la revista Paco. Y es autora de 3 libros que considero indispensables para el momento que atravesamos, especialmente en vistas a la juventud. Radiografía de la corrección política, un compendio de entrevistas a escritores que discuten, que interpelan la cultura de la cancelación, feminismos, liberación o dependencia, y género y política. Más allá de las diferencias ideológicas que puedo tener en algunas cuestiones con Nancy, considero que su pluma y su voz realmente ameritan ser respectivamente leída y escuchada, y para mí es un honor traerla aquí con ustedes. Nancy, buenas tardes y gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a vos. Antes que nada, me parece muy importante esto que señalaste de poder hablar con personas que piensan diferente de nosotros. Creo que muchos de los problemas sociales que atravesamos en este momento tienen que ver con una incapacidad cada vez mayor de parte de todos los grupos políticos y de parte de cualquier vertiente, digamos, de discutir o de intercambiar con el que piensa diferente, ¿no? Es como que la lógica del algoritmo o de la burbuja lo cooptó todo, entonces las personas prefieren hablar siempre con quienes están de acuerdo, con lo cual es un embole, es aburridísimo. Yo prefiero siempre tener cierto disenso con los interlocutores, así que estoy muy contenta. Claro, caso contrario, lo que vemos permanentemente en la televisión, un empobrecimiento del debate de las ideas, del debate público, que termina siendo catastrófico porque tampoco nadie cultiva o consolida sus propias posturas porque no las confronta nunca. Exactamente, no hay contraste jamás. Nancy, para empezar, en tu libro Feminismos, Liberación o Dependencia, hablas de la cancelación en el arte. A mí me parece particularmente relevante este fenómeno que me parece que era un tanto inesperado en el siglo XXI. ¿Qué tenés para decirnos al respecto de esta cultura de la cancelación que se cierne amenazante sobre los realizadores, sobre los actores de cine, de TV, incluso los músicos, etcétera? Bueno, es un fenómeno que si bien se redujo, también otra cuestión que da para analizar en el presente es cómo a través del lenguaje y del eslogan o el hashtag, ciertas palabras o se vacían de significado o terminan reduciéndose, encriptándose en vez de abrirse. En realidad, cancelación o cultura de la cancelación para mí es un concepto bastante más amplio de lo que los medios en general asumen. Por un lado tenemos lo que señalás, la cancelación sobre el quehacer artístico, que tiene como 2 fuertes vertientes. Una es la cancelación retrospectiva, que es esto de, digamos, juzgar el corpus de algún artista o al artista o alguna obra en particular o un grupo de obras, un movimiento, lo que fuere, con los parámetros del presente, digamos, sin poner en contexto. No está mal juzgar con los parámetros del presente, por supuesto, porque uno habla desde lo que es y lo contemporáneo lo constituye, pero el error o las cosas casi aberrantes en las que cayó este tipo de dinámica es en pretender eliminar de la historia, del arte o de la cultura universal a ciertos autores, por ejemplo, debido a presunciones sobre su vida personal. Uno de los ejemplos más sonados a nivel internacional fue el de Balthus. Balthus es un pintor que trabajaba y que tenía particular interés en pintar a mujeres, sobre todo en la etapa preadolescente, digamos, en el despuntar de la adolescencia. Y sus cuadros tienen un contenido erótico, digamos, de acuerdo al ojo que los ve, y un grupo feminista en algún momento, creo que
sí creo que era un cuadro de él exhibido en el British Museum, pretendió que se bajara el cuadro del museo, sobre texto de la situación de abuso que suponía que un hombre grande estuviera frente a un adolescente pintándola y que por ahí se le viera la bombacha, ¿no? Que efectivamente uno de sus cuadros más famosos tiene esta escena. Lo gracioso es que, por supuesto, Balthus no tuvo ninguna denuncia a lo largo de su vida y además esas chicas en general iban a posar a su estudio acompañadas de sus padres. Eso no importó. La movida cancelatoria pretendió seguir adelante, pero el museo muy hábilmente puso a disposición de los visitantes del museo una especie de plebiscito, digamos, improvisado en el que, bueno, usted diga, ¿quiere que bajemos a Balthus? Y obviamente la mayor parte del público dijo que no, y esto se revirtió. Sin embargo, es significativo y es un hecho que ayuda para ver un estado de cosas que por momentos se vuelve delirante, a donde la vida privada, o ni siquiera en este caso la vida privada, sino los parámetros de ciertos activismos contemporáneos pretenden hacer una suerte de limpieza del pasado y del acervo cultural e histórico de la humanidad. Y bueno, los resultados siempre son malos. Por otro lado, está lo que dicen muchos críticos de este tema, digamos, no es una idea mía. Si uno empieza a condenar o a tratar de eliminar obras de arte o autores de la historia de la humanidad bajo los parámetros del presente, nos quedamos prácticamente sin nada, ¿no? Pensemos en casi cualquier obra del Renacimiento, lo que puede sugerir a una mente muy afiebrada por las teorías de género, realmente puede resultar muy perturbadora, y sin embargo es algo que estaba incluso financiado por la Iglesia, digamos. Es muy complejo el entramado que constituye la historia del arte como para pretender cambiarlo a partir de un activismo muy reciente que, por otro lado, no es representativo de las mayorías, que es otra cosa que yo trato de enfatizar en mi trabajo, ¿no? Estamos hablando siempre de grupos minúsculos con mucha voz y mucha exposición mediática y financiación, pero no necesariamente representativos de las mayorías. Por otro lado, me extiendo un poquitito más, la cancelación también opera sobre personas que están trabajando ahora y que son condicionadas a partir de los mismos activismos a elaborar obras que sean digeribles para estos activismos. Y también hay una especulación, digamos, esto es horrible. Perdón, Nancy, me estás planteando entonces que existe una industria de generar contenido que no ofenda, digamos, a estos activistas de género. Por supuesto, porque está ahí, digamos, más allá del activismo está el negocio, ¿no? No nos olvidemos que todo tiene siempre un negocio detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los planteos que hacía la Academia Hollywoodense era para el Oscar de 2024, creo que, no sé si sigue en danza el plan, no seguí los últimos meses el tema, pero digamos, un planteo que hacía es que cada película, cada producción, cada guión que se presente dentro de los grandes estudios, por supuesto, debía tener cupos. Entonces, yo que soy guionista, tendría que someterme a una situación de escritura en la cual mi historia esté condicionada por la aparición de cupos sexuales, etcétera. ¿Dónde queda ahí la imaginación, la actividad creativa, la libertad expresiva? Se va todo al tacho y el resultado de eso son obras que en general tienen una duración muy breve, un público muy acotado y una aspiración de trascendencia nula. Digamos, no tienen ninguna garantía de perdurabilidad en la medida en que están tan ceñidas a protocolos creativos, por decirlo de alguna manera. Fíjate que en Netflix hay reposición de series de la década del 90. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Seinfeld, que es una serie que ya tiene, es mayor que vos y que se pasaba por televisión cuando yo era muy jovencita, ahora es una de las estrellas de Netflix? Porque no hay producciones
contemporáneas de Netflix capaces de complacer a un público que todavía, por suerte, necesita un humor que esté libre de todos estos estándares tan sesgados, pacatos. También hay un componente muy pacato dentro de estos activismos que están permanentemente censurando y, bueno, el negocio termina no siendo negocio cuando el público ya se cansa de ver lo mismo o de ver cómo está totalmente forzado el personaje asiático, gay, o mujer cuando no viene al caso, LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, cuando no tiene que ver con la historia y está impuesto por un régimen de cupos que realmente en la actividad creativa es una especie de asesinato, ¿no? Y es por irónico, último, perdón. Decime, Sergio. Que es irónico que vos estás describiendo una situación absolutamente contrastable por cualquiera que utilice Netflix o estas plataformas, Sí. Donde hay una riña entre la autonomía individual y lo que demanda el público, sí, y quienes planifican el contenido. O sea, es notable porque están rompiendo con la estructura empresarial clásica y, como lo describís, están casi obligados a revivir series y películas viejas para mantener una parte del público que es completamente impermeable a esta, no sé cómo describirlo, esta caracterización que hacen las nuevas series, las nuevas películas, a este énfasis constante en las minorías. Yo diría una politización del contenido. Recién hablabas del pintor, yo me acordé el caso de esta feminista española que en el diario El País se preguntaba qué hacer con Lolita de Nabokov, dando pie a que habría que censurar. Y el problema para mí es que la literatura es uno de los grandes facilitadores para el entendimiento de los problemas. No significa su aceptación, sino el entendimiento de los problemas. Por ejemplo, el libro de Nabokov, Lolita, a mí no me parece que sea reivindicativo del abuso de menores. Me parece que retrata con una gran riqueza literaria la situación y permite comprenderla y eventualmente prevenirla o combatirla. Entonces, no entiendo hasta qué punto la censura no termina siendo cómplice de lo que supuestamente quiere combatir. Sí, muy probablemente eso sucede en muchos casos y además te da la pauta de que la censura, como siempre ocurrió, es profundamente ignorante, digamos. También acá hay un problema de desinformación o de mala formación, digamos. Muchas veces estas voces que llaman a cancelar o eliminar pasan por alto obras muchísimo más disruptivas simplemente porque no las conocen, ¿no? Eso tenemos a favor. En general, el que está con el dedito levantado todo el día viendo cómo obturar la vida de los otros, tiene muy poco tiempo para dedicarse a aprender y a conocer realmente cuál es su presunto objeto de estudio, ¿no? Entonces, en Hacer Blanco en Woody Allen o en Polanski, por ejemplo, que fueron dos de los grandes cancelados por su vida privada y qué sé yo, te perdés un montón de obras y de directores de cine que son muchísimo más polémicos que ellos simplemente porque no los has visto, porque también, digamos, esto como tiene una aspiración política, va siempre muy a lo masivo, al muy mainstream y no explora demasiado, por suerte, obras de arte o producciones que no son bestseller o que no son tan famosas. Por lo tanto, hay un montón de locos que zafan de este ojo auscultador que está viendo a ver por dónde podar y qué sé yo. Me gustaba completar la cuestión de la cancelación, digamos, que quisiera ampliar un poco más el término, porque en esto de hacer foco en el mainstream, digamos, o el establishment, o de tratar de, digamos, hay como una obsesión en meterse en ciertas cosas que son muy conocidas para discutirlas a partir de una actitud censuradora y demás, pero lo que realmente, digamos, la cancelación más dolorosa de esta cultura de la cancelación es que pone en la agenda pública ciertas cosas, ciertos temas que en general son representativos de grupos identitarios menores, dejando de lado y eliminando de la agenda pública urgencias de las mayorías.
Yo creo que el problema más grande que enfrenta el movimiento de género, que tienen los feminismos, y sabemos que hay distintos feminismos de izquierda, de derecha, identificados con distintos movimientos políticos, primera, segunda ola, etcétera. Pero digamos, el problema que tiene el feminismo en este momento, en su conjunto, es estar demasiado afiliado a la idea elitista de un grupo y estar alejándose cada vez más de la idea universal de mayorías o de bien común. Mientras habla del bien común, e incluso llega a usar nociones como revolución y todo ese tipo de cosas, en general, salvo excepciones, cultiva, digamos, un discurso que es completamente elitista, ¿no? La contradicción que vos señalabas recién, no me acuerdo a propósito de qué, es como el signo también de estos tiempos. Mientras se dice una cosa, se hace otra, ¿no? Lo vemos permanentemente con los activismos y lo vemos en cada referente político que se nos presenta, no solo acá en Argentina, sino en el resto del mundo. En gran parte del mundo, el político dice una cosa y hace otra, y bueno, los activismos también están presos de esta dinámica donde el discurso muchas veces colisiona con los hechos. Bueno, esto me remite, vos que sabes mucho de cine, al código Hays también, ¿no? Esto ya lo hemos visto. El código Hays, que es de hecho de donde salen los finales felices, que eran obligatorios. O sea, una comisión reguladora del cine en los Estados Unidos que durante varios años estableció pautas muy estrictas de lo que se podía hablar y no se podía hablar en el séptimo arte. Y esto me dispara una pregunta, Nancy. Empezamos a ver cómo estos movimientos autoproclamados progresistas terminan asumiendo ese rol de policía del pensamiento, de promover la censura, la pacatería. El propio hecho de la cancelación remite tanto a las casas de brujas, como en la época de la Inquisición recordás que le colgaban un San Benito a los herejes que no prendían fuego. Entonces es como, bueno, ese ya está, como Kevin Spacey o quien fuere, tachado de la lista, a esta persona no la contratamos más, y terminan como Polanski, como el propio Spacey, condenados a trabajar en algunos países europeos donde todavía se puede ejercer el arte libremente. ¿No es una terrible paradoja que hoy los progresistas hayan asumido el rol que tradicionalmente ostentaban los conservadores, los fundamentalistas religiosos, la extrema derecha? Sí, por supuesto, y además además de que es paradójico, por otro lado, digamos, no olvidemos que cuando hablamos de progresismo, de alguna manera también estamos hablando de izquierda, ¿no? Y la izquierda siempre tuvo, no siempre, pero digamos, y no en todas sus expresiones, pero es el cine de propaganda soviético, porque es maravilloso técnicamente, qué sé yo, es un cine de propaganda, digamos. La izquierda siempre confió, no toda la izquierda, no quiero entrar en estas categorías de izquierda, derecha, por favor, a quienes, no sé, yo creo que están muy bridadas. Cierta izquierda. Sí, digamos, cierta izquierda siempre apostó al control, digamos, no es una deriva tan alocada esta que estamos viendo. Ahora, sí es alocado que se borren ciertos hitos que el progresismo de los cuales puede jactarse, como si no existieran. Por ejemplo, muchas de las cosas que tienen que ver con la historia de emancipación de las mujeres en el mejor de los sentidos, en virtud de reivindicar a los movimientos actuales. Entonces, hacer de cuenta que la opresión que sufre una mujer de mi edad es la misma que sufrió mi abuela. De ninguna manera es así. Al poner, digamos, un énfasis tan grande en la condición de víctima que tenemos presuntamente, según algunos activismos y muchas referentes, las mujeres y las minorías sexuales, se desconoce o se hace caso omiso de muchas cosas que tuvieron que pelear realmente mujeres y minorías sexuales en otras instancias de la historia. Entonces, de alguna manera se está comiendo a sí mismo el progresismo. Y con eso, para colmo,
le da crédito y le regala de alguna manera a su bando opuesto, que tampoco puedo nominar porque cuál sería el bando opuesto del progresismo, ya es como una cosa bastante compleja porque va variando también de país en país y demás, pero digamos, a su enemigo le regala la bandera de la libertad que pretendió enarbolar en algún momento. Entonces tenés, por ejemplo, un libro como el de Alejo Yapire, que es un periodista argentino que vive en Francia, que se llama La traición progresista, y él presuntamente habla desde el progresismo y cómo el progresismo traicionó. Yo tengo muchas diferencias políticas, sobre todo con él, pero hay un punto ahí interesante, que una llaga que tocó, que es, bueno, el progresismo traiciona a sus propios integrantes. Por eso, dentro del progresismo también aparecen voces que mal tratan de animarse a discutir esto. La de Noam Chomsky fue la más, y su carta, que salió publicada además en una revista muy conocida de Estados Unidos y demás. Bueno, es un hecho importante en ese sentido, digamos. Hay quienes dentro del progresismo están viendo esto y tratan de discutirlo con un poco más de honestidad. Veremos qué pasa igual, no sé. Nancy, dos frases: Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y Orwell, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. Hay una frase, nota del editor, en uno de tus libros, que dice: la agenda de género en gran medida hoy tiene que ver con la agenda del poder. O sea, la agenda pública es la agenda del poder. Sí, a mí esa frase me encanta. El autor es Esteban Montenegro, que viene de la filosofía, nada que ver con el periodismo, pero es una frase buenísima para que los periodistas tendríamos que tener muy presente, porque si bien es obvio y todos lo sabemos, a veces se olvida y lo público, la palabra público, tiene un prestigio que yo creo que en este momento es inmerecido, porque justamente la agenda pública, no solo de Argentina, todos, digamos, no todos, pero gran parte del mundo sabe que estamos expuestos a agendas públicas que por lo menos se puede decir que no son, o que cada vez ponen más el énfasis en esta idea de la reivindicación de las minorías por sobre las mayorías, en una supuesta maniobra de saldar cuentas con el pasado. Y lo más horrible para mí de todo esto es que de ninguna manera, y en Argentina, digamos, yo tengo los datos argentinos, pero sé que es una realidad que, si me pongo a investigar un poco, tiene réplicas por lo menos en lo que denominamos mundo occidental. Ni las minorías, ni las mujeres mejoraron su situación, digamos, social, como los activismos proclaman. Voy a dar dos ejemplos que son muy concretos. En Argentina tenemos Ministerio de Género, tenemos comisarías dedicadas a la mujer y a las, digamos, acordémonos que ahora las mujeres estamos, para muchos, caprichosamente filiadas a las minorías sexuales. Bueno, tenemos comisarías de género, tenemos Ministerio de Género, tenemos un montón de funcionarias y activistas que están dentro del gobierno y dentro de la oposición. Por supuesto, no hay diferencia demasiado notable en esto, y sin embargo, aún no cumplimos con el mínimo recomendado por UNICEF de semanas de licencia por maternidad. Estamos con Haití en ese punto, digamos. Las mujeres argentinas, con toda la digamos, grandilocuencia con la que se festejó la ley, la IVE y demás, no tenemos todavía una licencia por maternidad mínima. O sea, tenemos 13 semanas y el mínimo recomendado por UNICEF, la OMS, todos los dioses de esta época, es de 14 a 15, y en realidad el estándar deseable es de 30 semanas. No tenemos lactarios en los trabajos, salvo excepciones, es decir que viene la OMS, te recomienda dar el pecho 2 meses a tu hijo, pero vos tenés que volver a trabajar a las pocas semanas sin la posibilidad de contactar con tu hijo de ninguna manera. Si sos gay o lesbiana y tu pareja te pega, te violenta o te maltrata,
no tenés las prerrogativas que tiene una mujer a la que le pasa eso. Si vos sos gay y vas a una comisaría hoy en Buenos Aires, se te muere de risa la policía porque tu novio te pega. Y si sos lesbiana, califica, la figura legal es riña. Es decir, y hubo, digamos, asesinatos en ese sentido, pero ahí la figura de femicidio no corre. Entonces, y encima es violencia familiar, es violencia doméstica, es violencia de pareja, pero califica como riña. O sea, curiosa manera de defender a las minorías. Exactamente, entonces también, digamos, es interesante tomar estos discursos y cotejarlos con los hechos, porque no hay nada que no se sepa, digamos, no es que uno descubrió algo que no esté a la vista de todo el mundo. Sin embargo, el poder de la propaganda, de las redes sociales, del activismo rentado en general por fundaciones, ONGs y demás, y también el rol del Estado, digamos, fabricando méritos que no tiene a nivel discursivo y echándolos a correr a través de sus canales de difusión, a veces en ciertas burbujas harían pensar que, bueno, hemos logrado muchas cosas. Con la IBE también sucede algo bastante triste, que es que su cumplimiento, más allá de, digamos, no interesa acá discutir la ley que ya está, digamos, en vigencia, pero su cumplimiento varía de acuerdo a la provincia. También hay como una vocación del movimiento de género de legislar, ¿viste? Leyes, tengamos leyes, pero las leyes después tienen que tener un marco que haga que se cumplan bien. No es leyes o derechos, claro. Derechos. Pero en esas leyes también hay frondosas asignaciones presupuestarias que desaparecen en la nebulosa de las ONGs que vos mencionaste. Sí. Puedo hacer 3 reflexiones a ver qué te parecen. Vos me decís, lo de las licencias de maternidad, al mismo tiempo que festejan la IBE, parecería ser, de acuerdo a su accionar, que no les interesa tanto la cuestión. O sea, no les interesa tanto contribuir a las madres de familia como contribuir a lo opuesto. Luego, decís lo de la custodia compartida y tenés toda la razón, pero resulta que tal vez para algunas personas de los movimientos de géneros convenga que los hijos sean una suerte de rehenes de un sistema estatal de poder. Están estigmatizados, digamos, la infancia sufre mucho con todo este problema porque está estigmatizada y está, digamos, evaluada por muchas mujeres como una carga. De hecho, ahora también está en danza esta cuestión de la maternidad es trabajo no pago y ese tipo de discusiones. Pero también ahí hay un otro factor más que es la aniquilación del trabajo, digamos. ¿Por qué se descuida la licencia por maternidad? Porque no hay trabajo. ¿Por qué no poner lactarios en los trabajos? Porque no hay trabajo. Y porque todo indicaría, ya igual acá nos vamos de tema, pero todo indicaría a través de la renta universal, que es otra discusión que se está teniendo, digamos, que está empezando a ocupar parte de la agenda pública, que es la agenda del poder. Todo indicaría que la eliminación del trabajo como lo conocemos y la dependencia de los estados elefantiásicos, yo no estoy en contra, digamos, se sabe y sabemos que nosotros tenemos una visión distinta, lo hemos charlado, del rol del Estado. Ahora, en lo que estamos totalmente de acuerdo es que el estado elefantiásico, digamos, no va, nunca funcionó, no funciona, y el Estado como controlador. Y lo de la renta básica además es un tema que me excede, pero por lo menos acá en Argentina, con los economistas con los que pude interiorizarme un poquitito más, bueno, va en esa dirección, digamos, no trabajar y generar una dependencia del Estado que de ninguna manera es saludable en un contexto como el nuestro, ¿no? Que, bueno, ya sabemos. Además dibujás con datos concretos, el siguiente panorama. Es un estado actual, o son estados actuales que rompen piernas para entregar muletas. O sea, crean problemas y hasta parecería que buscan perpetuar los problemas porque en esa discordia logran arraigar su poder. Me gustaría preguntarte una cosa, Nancy. Hay un capítulo que vos dedicás en Feminismo, Liberación o Dependencia al escrache. Me gustaría que analices brevemente qué significa la figura del escrache, cuál es el significado político, sociológico del escrache.
Bueno, acá en Argentina el Scratch aparece a través de la organización Hijos. Hijos es una organización de hijos desaparecidos desaparecidos durante la última dictadura de la década del 70, y aparece ante la, digamos, falta de operatividad o de gestión de la justicia. Se toma esta palabra hace unos años, para empezar a ejercer esta cosa tan funcional al poder, que es el control transversal entre las personas. Yo escracho, me peleo con el tarado que está en mi deplorable situación, porque es transversal, no es vertical, como era el scratch de Hijos, que digamos, no nos vamos a meter en ese tema, pero era un scratch vertical, digamos, contra un enemigo poderoso. En este caso, bajo el supuesto de la opresión de género, se establece un mecanismo que consiste en sortear a la justicia, en la mayoría de los casos, y aprovechar las redes sociales para escrachar con o sin razones a alguien que tiene una condición bastante parecida a la mía. En los scratches más sonados que hubo en nuestro país, se hablaba de menores de edad escrachando a menores de edad, es decir, no había, ambos pertenecientes a grupos o a clases sociales equivalentes, digamos, no había una situación de verdadera disparidad en muchos de los casos. De hecho, se suicidó Agustín, ¿te acordás? Ese caso tan resonado en Bariloche. Con terribles problemas, exacto, con terribles problemas comprobados en un montón de casos. Una amiga lo denuncia y después admite que fue una denuncia falsa y el chico se termina suicidando. Lo cual, ¿quién era el más vulnerable en esa situación? Al final, el chico que se termina suicidando, creo yo. Exactamente. También se da hubo varios, ¿no? En ese momento también, por ejemplo, las alumnas del Nacional Buenos Aires, que es una escuela muy prestigiosa de nuestro país, escracharon a docentes y escracharon a compañeros por razones, no quiero equivocarme, pero por ejemplo, bueno, me mira demasiado, me dice cosas que no me gusta escuchar, etcétera. Digamos, no estamos hablando de alguien abusó de mí físicamente, ¿no? Estamos hablando de una instancia que es el escrache sobre cuestiones medio simbólicas, ¿no? Profesores que tenían actitudes incómodas para las alumnas y demás. Esto fue tapa de los diarios. Al mismo tiempo que los alumnos gobiernen el comportamiento de los profesores, en el sentido de que naturalmente el profesor te va a decir cosas que tal vez no te gusten escuchar. Vos como docente, ¿qué opinás de esto? Mira, este mecanismo no es nuevo. Justamente en uno de los libros, Alan Pauls, que es un escritor argentino que tuvo una experiencia laburando en una universidad de Estados Unidos a principios de la década pasada, creo, o a mitad, 2007, no recuerdo, pero hace mucho tiempo, ya tenía como condición, cuando entró a laburar ahí, no mirar por más de no sé cuántos segundos a los ojos a ningún estudiante, porque podía ser interpretado, digamos, porque el protocolo que habían hecho, y ya pasaron más de 10 años con esto, el protocolo que habían hecho es que si vos mirás sostenidamente a un estudiante más tiempo, se puede sentir abusado. Bueno, obviamente yo como docente estoy horrorizada ante esa realidad porque, en primer lugar, cuando uno habla, muchas veces está haciendo foco en un lugar al que realmente no está mirando, ¿no? Dando clases, pongámonos en esa situación. Segundo, por algo que también cruza toda esta problemática, que es la ausencia de riesgo. Incluso aprender supone un riesgo. Por supuesto, no hablo de un riesgo de ser abusado por un docente, que es una cosa realmente espantosa, ¿no? Pero sí hay siempre algo que no nos va a gustar. Yo doy clases de guión en varias universidades y hace poco tuve un episodio con un estudiante que me pidió, yo paso material, digamos, audiovisual, no muy conocido, para que ellos accedan, digamos, a cosas que Internet o el algoritmo no les ofrece, y me pidió que por favor pusiera trigger warnings, o sea, que cuando había algún contenido que a ella podía resultarle incómodo, advirtiera, esto era subiendo el material a una plataforma virtual, que yo advirtiera que esto podía resultar incómodo. Yo pensé que estaba ante una
chica que por ahí era evangélica o que estaba quizás dentro de alguna, digamos, formación religiosa muy estricta. Y no, era una chica feminista que consideraba que en mucho del material que yo había mandado, que además eran todos dibujitos animados, había contenido que ella no soportaba, que su sensibilidad no soportaba. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que se perdió de conocer un montón de cosas que sus compañeros sí conocieron y que hacen al quehacer profesional, al cual pretende dedicarse en el futuro, porque su sensibilidad no las aceptaba. Lejos de mí juzgar la sensibilidad de las personas, pero sí me parece un gran error y una cosa que en realidad va en contra de uno mismo, pedir que te traten como alguien demasiado sensible cuando tu campo del saber elegido para desarrollarte en el futuro tiene que ver con la creación artística. En realidad también es algo que termina jugando en contra del propio estudiante. Te diferencia del resto. Vos mismo te estás discriminando, te estás segregando y al mismo tiempo estás pidiendo un trato diferencial. Lo cual, entre alumnos y profesores, es difícil. O sea, vos vas a tener que darle una atención personalizada a cada alumno. Entonces, algunos valen más, otros valen menos. Además, la presión sobre el profesor es muy grande. Yo que tengo mucho público en Estados Unidos, nos están mirando muchos hispanos en Estados Unidos. Los profesores, vos lo sabés porque lo has tratado magistralmente, sacan las puertas de los despachos, ponen cámaras en las oficinas, porque si tienen que venir a hablar con un alumno de tesis, estamos hablando de un alumno de 24 o 25 años de edad, un hombre o una mujer, tienen miedo de que se dé alguna de estas situaciones y terminen siendo acusados de abuso por haber dicho algo inapropiado y los terminan echando y los terminan cancelando de la vida académica. Es muy difícil salvaguardar la cultura en este contexto. Sí, además es muy grave porque obtura, de alguna manera, si vos le das la jerarquía de abuso a una situación como, por ejemplo, un docente me mira mucho a mí, no mira a mis compañeros, entonces yo asumo que está abusando del tiempo para mirarme, insisto, y a eso le das la jerarquía del abuso. El verdadero abuso queda nivelado con una instancia totalmente frívola, en todo caso, de lo que podría ser el abuso. Entonces, y de repente hay un alumno, una alumna que fue la verdad y que no merece la atención correspondiente porque está repartida toda la atención institucional en eventos mínimos. Exactamente, acá en Argentina nuevamente tenemos un Ministerio de Género que está permanentemente controlando cosas de orden simbólico, como, bueno, si en tal publicidad se usó tal palabra o tal otra, si el lenguaje inclusivo está aplicado o no en tal institución, pero no ha resuelto de ninguna manera, porque las estadísticas lo indican, el abuso intrafamiliar dentro de los estratos bajos, por ejemplo, que es un problema gravísimo, reiterado, al cual no se ofreció una solución más allá de los discursivos, ¿no? Y todo es abuso. Entonces, nada lo es. ¿Cómo es la cosa? Es grave, muy grave eso. Al mismo tiempo es como, o sea, esta situación que planteas de la violencia en los estratos más bajos, potenciada totalmente por el encierro, siempre existió, pero potenciada totalmente por el encierro, un encierro clasista donde el que usa transporte público no podía salir y el que usa auto sí, donde el que viaja en micro no puede viajar y el que viaja en avión sí, de un Estado que corta constantemente oportunidades, más allá de las diferencias que tenemos, coincidimos en que veda o restringe oportunidades de desarrollo para las personas. Realmente como que es un caldo de cultivo terrorífico para la convivencia social y algunas voces, por ejemplo desde el portal Open Democracy, que han dicho ha llegado la hora de abolir la familia, bastante estridente, ¿no? Porque se ha exacerbado la violencia. ¿No será que tal vez el problema es el sistema y no la familia? Digo yo. Por supuesto, lo que pasa es que el sistema necesita sostenerse a sí mismo y descubrió, no recientemente, o sea, descubrió hace mucho tiempo que la mejor manera de sostenerse es responsabilizar
al menos responsable, digamos. Esta es una dinámica reiterada que se aplica todo el tiempo. Si querés, pasa algo parecido con el cambio climático, en el sentido de que es una agenda necesaria en un montón de sentidos, por ejemplo, eliminar a Monsanto de la producción de alimentos, pero no se habla de eso, se habla de la responsabilidad individual que tienen los ciudadanos por contaminar con cosas muy menores, pero no se ataca concretamente a ninguna multinacional que verdaderamente hace la diferencia en el tema. Bueno, esto es una dinámica contemporánea en la que el poder, y cuando decimos poder y cuando hablamos de la agenda pública es la agenda del poder, no estamos hablando solamente de la casta política o de las multinacionales o del poder financiero o de las ONGs con grandes capitales. Es un tinglado conformado por todos esos actores, ese es el poder, digamos, no es un solo actor, es un elenco. Lamento hablar siempre en términos de cinematográficos, pero es un elenco que trabaja mancomunadamente en la mayoría de los casos, contra las mayorías que se entretienen o nos entretenemos peleándonos entre nosotros, digamos. Es un negocio redondo el que han hecho porque en esto, y para eso las redes sociales contribuyeron un montón, en esto de estar peleándote con un enemigo que en realidad, si lo pensás seriamente 5 minutos, es mucho más parecido a vos que el tipo que te cobra los impuestos, vos gastaste una energía terrible, estuviste un montón de tiempo, y no cambiaste nada. Después vas y pagás los impuestos. Totalmente. Una pregunta más, Nancy. Sí. Además de la censura, digamos, de la barrera de la cancelación, de proscribir, cancelar, prevenir, entre comillas, a un público que no quiere que lo prevengas, de ver ciertas cosas que no querés que vean, hoy hay el arquetipo. O sea, como que hoy se está empezando a dibujar muy presente en series, en películas, los nuevos heroísmos y los nuevos villanos, de acuerdo a las segmentaciones de género. 2 ejemplos. Sí. Serie de Netflix, que yo la he visto con mi novia, que me parece muy bien interpretada y por lo tanto todavía más nociva, se llama You. ¿En qué consiste You? En que un muchacho romántico, gallardo, buena gente, al parecer, elegante, digamos que en el pasado hubiera sido el chico que todas las chicas querrían conocer, que es tan atento, tan etcétera, termina siendo un asesino serial de mujeres, y las mujeres que se juntan con él buscando afecto, en busca de un amor romántico, terminan siendo asesinadas, lo cual es muy obvio, digamos, el terrible planteo de la serie, que es el amor romántico mata. Es un mensaje, un metamensaje que transcurre en cada episodio. Y luego ahora, que salió hace poco en la noticia, que estas cosas parecen ridículas, risibles, pero tienen una importancia. Superman, que ahora Superman es bisexual y combate el cambio. Que por supuesto combatir el cambio es la nueva moda, el nuevo pretexto de grandes corporaciones, de grandes grupos de poder, para obligarnos a vivir más pobremente, a obligarnos a tener menos trabajo, obligarnos a una serie de cosas que naturalmente no aceptaríamos. Pero está enfocado, lo primero, a las mujeres, adolescentes y jóvenes, que son completamente manipulables en ese sentido, porque una persona formada, instruida, culta como vos, puede ver lo que sea y no le va a cambiar su punto de vista, pero un adolescente sí. Y en el caso de Superman, directo a los niños. Entonces mi pregunta es, ¿adolescentes y niños son las principales víctimas de todo esto? Por supuesto, como siempre, a lo largo de toda la historia, digamos, son los realmente más vulnerables. Y lo que nos demuestra esto, sobre todo el caso de Superman, digamos, es cómo el aparato hollywoodense, que es un aparato de propaganda a partir del código Hays, y recomiendo enfáticamente a todo el que le interese el cine viejo ver lo que se hizo antes del código Hays. Son películas muy deformes, muy raras, pero
se respira ahí una libertad increíble que difícilmente volvamos a ver. Pero que volvamos a ver en el cine mainstream norteamericano, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso de Superman empieza, la historia de Superman empieza como una venta de la hegemonía norteamericana al resto del mundo, porque el aparato hollywoodense se dedica a eso a través del cine. El cine es su gran... Se cortó una palabra. El cine estadounidense se dedica a eso, y ahí se cortó. Se dedica a vender sus modelos y sus políticas a través de la metáfora que suponen las películas. No nos olvidemos de principios del siglo XX, cuando estaba en apogeo el terrorismo islámico. Bueno, había un montón de películas relacionadas a los malos que eran los habitantes de Medio Oriente y qué sé yo. Bueno, ahora Superman aparece como una figura que reivindica lo norteamericano metafóricamente, porque él viene de afuera y qué sé yo. Después viene el Capitán América, que ya es redirecto, digamos, se llama Capitán América, y es un paso, justo ayer en casa hablábamos de eso, ya no hay metáfora ahí. Y ahora Superman tiene que vender lo que a la hegemonía norteamericana le conviene que se venda. Cuando hablamos de hegemonía norteamericana, estamos hablando de una hegemonía que trasciende las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Digamos, todos nosotros, y con gran placer muchas veces, consumimos lo que la cultura, si se la puede llamar así, norteamericana produce, y lo hemos hecho y lo haremos con gran placer en la medida en que valga la pena. Ahora bien, desconocer que es un mecanismo de propaganda y que las principales víctimas son los que menos tienen en su acervo personal para defenderse contra esa propaganda, y son los jóvenes y los niños, no hay duda de eso. También está presente en la publicidad, digamos, ahora hay cada vez más publicidad exclusiva para niños que vende, digamos, un modelo de infancia que es el que, digamos, mejor cuadra con esta agenda pública que es funcional al poder institucional, financiero, etcétera. Me parece que, tal como lo describís, cambiamos el cine bélico de la Guerra Fría, que obedecía a ciertas necesidades estadounidenses en el bloque occidental, y a las concretas necesidades soviéticas tras la cortina de hierro, por el Superman deconstruido que combate el cambio climático, que necesita la agenda geopolítica de Joe Biden. O sea, como que ha sido pareja esa progresión. Ray Blanchard es un protagonista de más de uno de tus libros. ¿Quién es y cuál es su aporte? Es un especialista, viene de su campo de saber es la psicología, pero se especializó hace muchos años, es canadiense. Canadá tiene una trayectoria con el movimiento de género muchísimo más extensa que la nuestra. Es un país que de alguna manera sirvió de laboratorio de toda esta cuestión ya desde hace mucho tiempo, y él trabaja y es un especialista en disforia de género. Trabaja desde, si no me equivoco, desde la década del 80 en este tema. Yo lo entrevisté varias veces porque es un tipo que hizo un trabajo de campo muy grande, muy amplio dentro de lo que es la reasignación sexual en personas de todas las edades, es decir, el cambio de sexo. Y a mí lo que me preocupaba en particular es que empecé a ver que acá en Argentina, a partir del gobierno de Macri, que en ese sentido, insisto, no tiene diferencias con el actual gobierno, se inauguraban centros de hormonización temprana. En España también existen ya hace mucho, pero acá era una relativa novedad en el momento en que yo empecé a laburarlo, a trabajarlo, dedicados a ir medicando a los niños para que puedan hacer una reasignación sexual tempranamente, es decir, antes de llegar a la edad adulta. A mí me interesaba saber cuáles eran las consecuencias, sobre todo físicas, pero también psíquicas de ese tipo de procedimientos. Y la conclusión, bueno, está en los libros, digamos, él habló ampliamente de esto, pero la conclusión es que habría que esperar al menos a la mayoría de edad para tomar una decisión tan drástica como esa. No solo por los graves problemas físicos que traen un cuerpo que está creciendo,
sino por otros componentes que él agrega desde su experiencia, que incluyen incluso llegar, por ejemplo, a los 21 años, haber cambiado de sexo alrededor de los 15 y arrepentirse, porque la sexualidad no es, como muchas veces dicen, reconocen, digamos, los ciertos activistas de género, la sexualidad no es algo fijo, preseteado, matemático, axiomático, es algo completamente ni se puede movible. estandarizar, porque si vos te fijas, el principio de los centros de hormonización es industrializar la sexualidad, lo cual es escalofriante en cierto punto. Lo que me dio mucha pena es no haber encontrado en Argentina, digamos, alguien que públicamente se animara a hablar de estas experiencias. Sí, tuve que hacerlo en Canadá, tuve que hacerlo muy lejos de mi país, donde hay gente calificada para hablar de esto, pero prefiere no hacerlo por el temor al escrache, al bullying, a perder el laburo. En el caso de... Vos dedicás uno de tus libros a tu mamá y a tu hijo. Sí, yo noto que de tu trabajo, que yo lo sigo hace muchos años y lo recomiendo hace muchos años, y realmente invito a todo el mundo a que te sigan en tu Instagram y compre los 3 libros porque merecen la pena, hay una dimensión de sensibilidad femenina. Permitime que lo diga, pero femenina, que es un abordaje que yo no puedo dar. Y la mayoría de quienes hablamos de estos temas no podemos dar. Y tu trabajo sobre la infancia trans, sobre lo que generan estos movimientos de género en los más pequeños, merece mucha más atención de la que ya tiene. Porque hay ahí una noción, hay una sensibilidad que es necesaria tratar en estos temas porque es una cuestión fuertemente humanitaria. Humanitaria. Te quería preguntar, Nancy, si vos tuvieras que resumirnos el contenido de estos 3 libros, ¿cómo lo resumirías? Y por favor, ¿dónde podemos comprar? O sea, ¿dónde lo puede comprar la audiencia? Yo ya los tengo, pero ¿dónde puede comprar la gente cada uno de estos 3 libros? Bueno, el primero, Radiografía de la Corrección Política, es un libro que, digamos, también en mi única red social, que es Instagram, yo voy publicando links de compra y demás como para que se pueda conseguir sin necesidad de ir a librerías, porque algunos no están en librerías. Radiografía de la Corrección Política es un libro de entrevistas en el que yo hablo nada más que para hacer preguntas, que en realidad es lo que más me gusta y lo que mejor me sale, con 4 autores argentinos, Alan Pauls, Martín Cohen, Ana María Yuga y Ariana Harwicz, muy diferentes entre sí, que se animan a interpelar la intervención de los movimientos identitarios dentro del campo literario y cultural. Es muy interesante porque no hay nada conclusivo, digamos, no hay conclusiones cerradas, que es lo que a mí también me parece más importante en este tipo de discusiones. Nunca debe haber una conclusión cerrada si no hay algo que está mal. Género y política, bueno, el nombre indica bastante y digamos que el espíritu es el más duro por ahí, es el espíritu que lo guía, es esta cuestión que mencionábamos de la agenda pública. La agenda es la agenda del poder y habla de cuestiones que vos has tratado mucho más exhaustivamente que yo en algunos puntos, como la financiación que tienen los activismos de género en general, y también toma algunas voces. A mí me interesa contrastar voces, entonces hay mujeres a las que admiro mucho por diferentes razones, como Simone Weil, como María del Prado Esteban, algunas argentinas también, algunas francesas como Peggy Sastre. Son mujeres que vienen de distintos campos del saber, de distintas vertientes políticas, de distintas edades. Simone Weil, para quien la conoce, murió hace mucho e hizo un periplo vital, recontra interesante, y es alguien que está muy presente en el libro por por su periplo vital, ¿no? Por las cosas que hizo. Y habla de política no en términos partidarios, ni mucho menos, y ni siquiera posicionándose en izquierdas o derechas, sino en la articulación, digamos, que tienen las políticas, porque ahora también hay otra cosa muy significativa, ya no se habla de la política, sino las políticas, ¿no? Se segmentó hasta eso, son muchas políticas distintas, ninguna sirve para nada, pero hay un montón. Bueno,
habla de esa articulación con el movimiento global de género, entendiéndolo como un movimiento que filia minorías sexuales con mujeres, algo discutido también por muchas mujeres. Y por último, Liberación o Dependencia, se mete más con el bullying, el escrache, la cultura de la cancelación, esto que venimos hablando de condenar a un escritor o a una escritora, como pasó, por ejemplo, con la autora de Harry Potter, que fue acusada de transfóbica y demás. Bueno, a partir de ciertos episodios de la realidad hay reflexiones mías, digamos, siempre contrastadas con autores que van en esta dirección. Yo le quiero dar pelea a esta discusión y ya que es la agenda pública, porque digamos de eso no podemos hacer caso omiso, bueno, hay que enfrentarla, ¿no? Discutirla, animarse a quebrarla y meterse y dar una pelea. Yo quiero decir una cosa, claramente en defensa de tu obra. Personalmente lo he visto, una muchacha con quien, novia de uno de mis mejores amigos, con quien no podíamos establecer puente de diálogo posible hace unos años, por su adherencia al feminismo radical, hoy podemos tener unos diálogos más que interesantes y civilizados, y ha reflexionado profundamente sobre todas estas cuestiones por tu trabajo. Me alegra mucho. El mío jamás hubiera podido influir en ese segmento, por lo tanto, compren los libros de Nancy para sus novias, sus hermanas y sus hijas, no solo para ustedes. Dicho esto, una última pregunta como para una nota de color. Vos vivís viajando a Europa, tenés muchos conocidos en el mundo de la cultura. ¿Qué anduviste haciendo con Capusotto y qué anduviste haciendo con ese narrador de la política que también es uno de los últimos grandes escritores argentinos vivos, que es Jorge Asís? Chusma, mi pregunta chusma. Bueno, Capusotto, que es un actor argentino, para que los que no lo conocen, es un amigo. Digamos, el periodismo está muy mal pago en mi país, pero da la prerrogativa de conocer un montón de gente interesante. Estos dos personajes son muy diferentes entre sí. Uno es un actor, el otro es un analista político, periodista, exfuncionario, muy polémico acá en Argentina. Digamos, tiene gente que lo adora y gente que lo detesta. Y por distintas razones, yo por supuesto, por ejemplo, con Asís tengo una relación admirativa en el sentido de que hay un montón de cuestiones vinculadas a mi oficio que creo que él hace muy bien, pero lo que hago es intercambiar. En el caso de Capusotto yo le estuve haciendo entrevistas en vivo, digamos, hago entrevistas en general de forma escrita, pero hicimos entrevistas en vivo y además es un amigo, es un gran amigo de hace muchos años, y en el caso de Asís es una relación profesional, pero a mí siempre me interesaron, por eso también tengo una relación con vos, los personajes que son inclasificables de alguna manera, ¿viste? Me gusta eso, la persona que incomoda, que provoca un ruido, que tiene algo diferente para decir. No me importa estar de acuerdo, sino que tenga esa vena, digamos, no ser más de lo mismo. Autenticidad. Sí. Nancy, me honra mucho tu amistad, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista, y a todos los que nos están mirando, además de compartir este video, fundamentalmente sigan a Nancy Giampaolo en su Instagram, que es una obra de arte, y compren sus libros que valen la pena y los harán reflexionar. Luego las conclusiones correrán a cuenta de cada uno de ustedes. Sí, totalmente. Gracias, Nicolás, un gustazo hablar con vos siempre. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Un beso para todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.